Me quedé solo junto a la cama de hospital de mi madre mientras ella fallecía. Mientras otras habitaciones estaban llenas de familias que brindaban apoyo, mi esposa y amigos nunca aparecieron. Sin llamadas de preocupación, sin lágrimas compartidas, ni siquiera una falsa disculpa por su ausencia. Pero justo cuando el médico anunció la hora, una enfermera me entregó una carta sellada de mi madre, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El sobre temblaba en mi mano como si contuviera una verdad demasiado peligrosa para leerla a la luz del día. La escritura de mi madre, elegante, inclinada, inconfundible, estaba en el frente. Ni siquiera la abrí, no en ese momento. Simplemente la sostuve y la miré, entumecido. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se inclina sin moverse? Ese era yo en esa habitación. Mis manos frías, mi mandíbula apretada. Mi mamá, mi única sangre restante, se había ido, y nadie a mi alrededor. Ni mis supuestos amigos, ni siquiera mi esposa, Amanda. La misma Amanda que una vez lloró conmigo cuando enterramos a mi perro. La misma Amanda que prometió estar allí pase lo que pase. La Amanda que, al final, ni siquiera pudo fingir que le importaba cuando mi madre murió. Pero no lloré, todavía no. Algo más oscuro comenzó a burbujear dentro, una picazón detrás de mis costillas, un pulso en mi sien. Algo andaba mal, no solo hoy. Algo estaba podrido. El funeral llegó 3 días después. Amanda no apareció, dijo que se sentía enferma. Lo envió por mensaje de texto como si estuviera cancelando una reserva para cenar. Me quedé al borde del cementerio, el viento tirando de mi abrigo mientras el sacerdote murmuraba palabras que no escuchaba. Miré ese ataúd y recordé cada noche que mamá me llamó durante los últimos meses, susurrando que algo no estaba bien, que Amanda no era quien yo pensaba que era. No dejes que el encanto te ciegue, Nathan, decía. Algunas personas son sombras con sonrisas. Esa noche finalmente abrí la carta. Comenzaba de manera simple: si estás leyendo esto, me he ido, y ahora es tu turno de abrir los ojos. Te oculté el secreto porque esperaba estar equivocada, pero necesitas ver lo que encontré. Adentro, pegada con cinta adhesiva, había una llave, una pequeña cosa de latón, fría y afilada. La miré durante 10 minutos antes de darme cuenta para qué era. Para la vieja caja de seguridad de mamá, la que no había mencionado en más de un año. A la mañana siguiente, conduje hasta el banco que ella solía usar, entré con aspecto de fantasma y les dije mi nombre. 5 minutos después, me entregaron una pequeña caja. Dentro había 3 cosas: una unidad flash, una foto y un recibo impreso. La foto impactó primero. Amanda, mi esposa, sentada en un regazo, su regazo, sonriendo, labios en su cuello, su mano en lo profundo de su regazo como si lo poseyera. El tipo, Jason, mi supuesto mejor amigo, el que no llegó al funeral porque estaba fuera del estado. El recibo, una factura de hotel. Múltiples fechas, todas recientes, pagadas con mi tarjeta de crédito. La unidad flash, ni siquiera necesitaba abrirla. Sabía lo que era. Mamá no solo me dejó una despedida, me dejó la verdad que había estado demasiado ciego para ver. Cuando llegué a casa, Amanda estaba en la cocina con uno de los viejos pañuelos de seda de mi mamá, el que le pedí que no tocara. Le pregunté: ¿realmente estabas enferma el día del funeral? No levantó la vista, simplemente revolvió su té y dijo: te dije que tenía migraña. Mi voz se quebró como un trueno. Entonces dime por qué estabas en el Hotel Emerson con Jason esa noche. La cuchara cayó en la taza. Su mano se congeló, pero no parecía sorprendida, solo molesta, como si la hubiera pillado tomando prestado mi coche sin preguntar. Revisaste mis cosas, dijo. Me engañaste, Amanda. Se apoyó en el mostrador, se cruzó de brazos y, de hecho, sonrió. Por favor, Nathan, ¿crees que me iba a quedar sentada secándote las lágrimas mientras te ahogabas en el dolor todas las noches? Necesitaba atención. Jason me la dio. No la golpeé, no grité. Simplemente me quedé allí parado mirando a la mujer que solía amar, dándome cuenta de que nunca fue mía. Eres repugnante, susurré. Ella se rió, se rió. Si crees que esto es malo, deberías revisar la unidad. Mamá era vieja, pero sabía cómo excavar. Y así, se fue escaleras arriba tarareando.
Fue entonces cuando supe que esto no era solo una traición, era una guerra. No dormí esa noche, no porque no pudiera, sino porque no quería. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, esa sonrisa engreída y desalmada. Me senté en la oscuridad con la unidad flash en la mano como si fuera un cable con corriente. A las 3:14 de la madrugada, finalmente la conecté. La carpeta se llamaba para Nathan. Dentro había archivos de audio, capturas de pantalla, vídeos. Mi madre había estado recopilando, observando, escuchando. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? El primer archivo era una grabación de pantalla de su tableta. Mostraba el texto de Amanda a Jason. Amanda lloró de nuevo como un niño pequeño. Pensarías que su madre muere cada semana. Jason, jajaja, eso es patético. Amanda, finjo tener arcadas solo para evitar abrazarlo. Ah, los hombres débiles me dan escalofríos. Me recliné en mi silla, mi estómago se revolvió como si hubiera tragado ácido. Mi dolor, mi sufrimiento, era entretenimiento para ellos. Abrí otro archivo. Era un vídeo, imágenes de seguridad granuladas, pero lo suficientemente claras. Amanda y Jason, ascensor del hotel. Su mano debajo de su vestido, ella besándole la oreja. Se estaba riendo, y llevaba el collar que le regalé por nuestro 5º aniversario. Adelanté otro vídeo. Esta vez, solo audio. Mi mamá había grabado una llamada telefónica. Amanda, se va a quebrar pronto. Después del funeral, empezaré a presionarlo para que venda la casa. Luego dividimos el dinero, tú y yo, cariño. Jason, y la empresa. Amanda, no te preocupes, conseguiré que lo firme. Confía en mí más que en su abogado. Cerré la computadora portátil y miré la pared. Creo que dejé de respirar por un minuto. No por lo que ella hizo, sino por lo que había planeado para nosotros. Iba a sorprenderla con unas vacaciones. Tenía ahorros reservados para una casa nueva. Un bebé era incluso algo de lo que habíamos empezado a hablar. Ella nunca quiso un hijo, quería el control. A las 6 de la mañana, estaba afuera en el frío, viendo el amanecer, tratando de darle sentido al caos. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Amanda. Amanda, ¿nos queda leche? Además, podría invitar a Jason más tarde. Necesitamos hablar. Estarás de acuerdo con eso, ¿verdad? Ni siquiera intentaba ocultarlo ya. Cuando bajó las escaleras alrededor de las 9 con mi sudadera, la miré como si fuera algo que hubiera raspado de mi zapato. ¿Jason viene?, pregunté secamente. Ella bostezó. Sí, necesitamos arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Se encogió de hombros. Él quiere algo más que solo jugar. Habla en serio sobre mí. Dejé que el silencio se extendiera hasta que finalmente me miró. ¿Estás bien, Nathan? Enterré a mi madre solo. Tú no estabas allí. Él tampoco. Ella no se inmutó, simplemente dijo, eres demasiado emocional. Por eso dejé de sentir algo por ti. Me acerqué. ¿Sabes a cuántas personas he enterrado en mi vida, Amanda? Ninguna de ellas intentó matarme mientras todavía respiraba. Ella parpadeó. ¿Qué demonios significa eso? Significa que has terminado de jugar a este juego en mi casa. Se rió de nuevo, con la misma risa aguda y burlona. ¿Tu casa? Oh, cariño, la mitad de esto es mío, y pronto la otra mitad también lo será. No tenía ni idea de que mi mamá ya había puesto todo en un fideicomiso. Mi casa, mi negocio, sabía que Amanda estaba dando vueltas como un buitre. Y ahora Amanda estaba a punto de descubrir lo frío que podía ser. Pasé junto a ella, subí las escaleras y tomé las fotos impresas de la caja de seguridad. Las pegué a la nevera una por una. Ella con Jason, sus mensajes, sus mentiras. Cada sucio secreto al descubierto. 10 minutos después, Jason llamó a la puerta. La abrí. Hola, hombre, dijo, tratando de actuar de forma casual. Me hice a un lado. Está en la cocina. Entró y se detuvo. Amanda estaba congelada frente a la nevera, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Jason miró las fotos, luego me miró.
¿Psicópata? Sonreí. Se necesita uno para conocer a uno. Amanda se giró, con furia en los ojos. ¿Tú hiciste esto? No, Amanda, dije, dando un paso adelante. Mi madre lo hizo. Y en ese momento, el fantasma de mi mamá fue la voz más fuerte en la habitación. Los ojos de Amanda se movieron rápidamente de una foto a otra como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. Jason retrocedió de la nevera como si la evidencia pudiera quemarlo. Pero ya lo había hecho. Cada mentira estaba clavada allí, una tras otra. No necesitaba gritar, el silencio era suficiente castigo. ¿Crees que esto significa algo?, espetó Amanda, alzando la voz. ¿Crees que esta pequeña rabieta me asusta? Me acerqué más. Calmado. Frío. No, dije, pero la copia enviada a mi abogado tal vez sí. Jason se volvió hacia ella, repentinamente pálido. Espera, ¿tiene a un abogado involucrado? Ella no respondió, sus labios apretados en una fina línea de culpabilidad. ¿Me arrastraste a esto?, gruñó Jason. Tú estabas metida en esto, respondió ella. Tú suplicaste por esto. Su discusión explotó como gasolina sobre el fuego. Olvidaron que yo estaba en la habitación. Dos chacales volviéndose el uno contra el otro cuando los restos se secaron. Amanda tiró un vaso. Se rompió. Jason empujó una silla. Lo observé. Se sentía extraño estar allí de pie en mi propia casa, escuchando a mi esposa gritarle a mi ex mejor amigo como si fueran los traicionados, como si yo hubiera arruinado sus vidas. Caminé hacia la mesa y coloqué 2 sobres sobre ella con calma. ¿Qué es eso?, espetó Amanda. Tu aviso de desalojo. Y, Jason, ¿ese es para ti? Jason se acercó y agarró el suyo, abriéndolo. ¿Qué demonios es esto? Es una orden de alejamiento. Estarás fuera del vecindario antes del atardecer o pasarás la noche en una celda. Estás fanfarroneando, gritó Amanda. No me inmuté. Pruébame. Ella se abalanzó hacia mí, furiosa. No puedes hacer esto, Nathan. Eres débil. Lloras. Te rompes. No te defiendes. Ese era el viejo yo. La miré fijamente. El que pensó que valía la pena salvarte. Jason ya estaba retrocediendo hacia la puerta. No me apunté a esto. Cállate, ladró ella. Solo eres un patético juguete secundario que ni siquiera pudo mantener la compostura. Casi me reí. Jason parecía un ciervo cegado por los faros. Se volvió hacia mí de nuevo. ¿Quieres venganza? Bien, me iré, pero te arrepentirás de esto. Te arruinaré en los tribunales, Nathan. ¿Crees que los pequeños ahorros de tu mami te protegerán? No parpadeé. Eso fue solo el principio. Me dejó algo más que dinero. Me dejó todo lo que tú no tienes, integridad, fuerza y un nombre que no puedes manchar. Amanda se burló y salió furiosa, sus tacones resonando como disparos por el suelo. Jason la siguió después de un momento, evitando mi mirada. La puerta se cerró de golpe. Silencio de nuevo. Me quedé de pie entre los restos de mi propia cocina, cristales en el suelo, sueños rotos en la nevera, y de alguna manera me sentí tranquilo. Mi teléfono vibró. Era de la enfermera del hospital. Me envió una foto, una de mi madre sonriendo. En su mano, el mismo sobre que me dio. Debajo, el mensaje decía, dijo, necesitarás esto. Ella creía en ti más de lo que nadie jamás podría. Fue la primera vez en semanas que dejé caer las lágrimas. Pero esta vez no eran por Amanda, ni siquiera por Jason. Eran por la mujer que me salvó del fuego entregándome el fósforo. Y aún no había terminado. La casa parecía la escena de un crimen, no por lo que sucedió, sino por todo lo que casi sucedió. Pasé la siguiente hora limpiando los fragmentos de vidrio, tirando la basura sobrante de Amanda en bolsas de basura. Cada objeto que ella tocó parecía veneno ahora. El pañuelo, la copa de vino, la taza que usó esa mañana, los tiré todos. Al mediodía, estaba sentado en el sofá mirando las fotos en la nevera por última vez. Luego las quité, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba el recordatorio.
Tenía la verdad ahora, y tenía planes. Empecé con el banco. Congelé todas las cuentas conjuntas. Luego hice que mi abogado presentara una orden judicial temporal para detener cualquier movimiento financiero que ella pudiera intentar hacer. Amanda siempre se enorgulleció de ser inteligente, pero subestimó lo que la desesperación puede enseñarle a un hombre. Esa noche visité la tumba de mi madre. El cielo estaba oscuro, la hierba húmeda, y aún así me senté allí en el frío banco de piedra durante casi una hora, simplemente respirando. Pensé que estaba construyendo una vida, mamá, susurré. Resulta que estaba construyendo un escenario para la traición. Una brisa se levantó. No me respondió, pero sentí que algo estaba escuchando. En el camino de vuelta, pasé por el gimnasio de Jason. Casi seguí adelante, pero luego vi su coche aparcado descuidadamente en la parte delantera, como si tuviera demasiada prisa o fuera demasiado arrogante para que le importara. Aparqué en un lugar al otro lado de la calle y me quedé mirándolo. Hace una semana, habría entrado y lo habría golpeado. Pero ese ya no era yo. La ira es fácil, la estrategia dura más. A la mañana siguiente, hice mi primer movimiento. A Amanda le entregaron los papeles formales de divorcio mientras estaba en el brunch con su hermana. No solo presenté, solicité una orden judicial para el inventario inmediato de todos los activos conjuntos y una contabilidad forense de sus gastos personales. Quería que la expusieran, la documentaran y la despojaran de cada punto de apoyo financiero que planeaba usar. Al mediodía, su abogado llamó al mío, desesperado por una reunión ese mismo día. Publiqué un mensaje simple en las redes sociales, una foto del viejo relicario de mi madre con la leyenda: algunas cosas vale la pena protegerlas. Algunas personas no. No mencioné nombres. No necesitaba hacerlo. Los comentarios inundaron. La gente adivinó, la gente especuló. Y Amanda perdió la cabeza. Me envió mensajes sin parar, tratando de darle la vuelta, tratando de amenazar y luego suplicar. No respondí. El silencio se convirtió en mi forma favorita de venganza. 2 días después, estaba entrando en mi oficina cuando mi asistente, Lindsay, me dirigió una mirada extraña. Oye, no sé cómo decir esto cortésmente, pero Amanda apareció. Me congelé. Aquí. Asintió. Está esperando en la sala de conferencias con su abogado. Dice que es urgente. Entré esperando veneno. En cambio, obtuve desesperación. Amanda parecía pálida, desgastada. Sin maquillaje, vestido arrugado. Se puso de pie cuando entré. Nathan, empezó, como si todavía estuviéramos casados, todavía normales. Creo que ambos cometimos algunos errores. No me senté. ¿Crees que esto es una discusión? Su abogado se aclaró la garganta. Señor Ayes, mi clienta quisiera. Voy a interrumpir, dije. No estás aquí para negociar, estás aquí para escuchar. Amanda parpadeó, confundida. Vas a firmar la renuncia a tu derecho sobre la casa, vas a renunciar a cualquier intento de pensión alimenticia y te vas a ir con la poca dignidad que te queda. Se le cayó la mandíbula. No puedes hablar en serio. Tengo todo lo que necesito, Amanda. Vídeos, mensajes, grabaciones de voz y, una cosa más. Saqué una transcripción impresa de un mensaje que dejó en el buzón de voz de Jason. Está casi roto. Solo un poco más y nos llevamos todo. Su abogado se volvió hacia ella lentamente. No me dijiste nada sobre esto. La cara de Amanda palideció. Nathan, por favor, podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. No, no puedes arreglar nada. Pero puedes desaparecer en silencio. Salí de la habitación antes de que ella pudiera responder. No necesitaba escuchar sus excusas, ya había pasado años ahogándome en ellas. Había terminado, y ella lo sabía. Pasaron 2 semanas. Sin noticias de Amanda. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Jason, por otro lado, cometió el error de intentar contactarme. 3 mensajes de texto, 2 correos electrónicos y, finalmente, un patético mensaje de voz a las 2 de la madrugada, arrastrando las palabras, mitad disculpándose, mitad a la defensiva. No quería que llegara tan lejos, hombre.
Me dijo que ya no la amabas, que estabas muerto por dentro. Muerto por dentro. Guardé ese mensaje de voz, no como prueba, sino como recordatorio. Así es como me veían, un hombre débil y afligido, fácil de manipular, desechable. Pero lo que no sabían, y lo que mi madre sí sabía, era que me había estado afilando en silencio. Cada traición, cada momento solo en esa habitación de hospital, cada palabra que Amanda susurró al oído de Jason mientras yo enterraba a mi único padre, era combustible. Para entonces, los trámites de divorcio avanzaban más rápido de lo esperado. Amanda no impugnó nada. Su abogado, probablemente sintiendo lo mal que podría ser esto para ella si lo hiciera público, la presionó para que aceptara los términos. Sin pensión alimenticia, sin derecho a la casa, sin parte del negocio. Pero no había terminado. Tenía una carta más que jugar. Verás, mamá no solo me dejó un fideicomiso, me dejó entradas de diario. Sus últimos 6 meses. Había anotado todo, las noches que Amanda llegaba tarde a casa, las veces que el coche de Jason estaba aparcado a 2 calles de distancia. Lo vio todo y lo anotó todo, como si supiera que lo necesitaría cuando las mentiras se volvieran demasiado pesadas para levantarlas por mi cuenta. Así que tomé una decisión. Lancé algo nuevo, una fundación en nombre de mi madre. Apoyaba a las personas que habían sido traicionadas por sus parejas, especialmente en momentos de vulnerabilidad durante el duelo, la pérdida, el trauma. La llamé el Proyecto Marlene. A los pocos días del lanzamiento, la historia se difundió. Mi publicación se volvió viral. La gente conectó los puntos. El silencio de Amanda no era solo una estrategia legal, era vergüenza. Jason cerró el Instagram de su gimnasio. Los clientes lo abandonaron. La gente habló. Nunca los mencioné, nunca dije una palabra directamente. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando es lo suficientemente aguda, corta incluso sin un golpe. Una noche, llamaron a mi puerta. Casi no respondo, pero algo me dijo que ya sabía quién era. Amanda estaba allí de pie. Sin maquillaje, jeans, sudadera con capucha, una mochila colgada del hombro. Parecía corriente. La actuación había terminado. Solo quiero 5 minutos, dijo. Me hice a un lado. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez se burló de mí por llorar por mi mamá. No tocó la silla con el rasguño, la que ella y Jason rompieron durante una de sus noches de juegos secretos. Lo perdí todo, empezó. No, dije. Tú lo regalaste. Asintió lentamente. No vine a discutir. Vine a decir, ni siquiera sé si, lo siento, es la palabra correcta. La observé. Pensé que quería poder, control. Jason me hizo sentir deseada. Tú estabas de duelo, ausente, y yo fui egoísta. Me miró. Pero nunca pensé que te defenderías así. Eso casi me hizo reír. No me defendí, dije. Te dejé que te ahorcaras. Todo lo que hice fue dejar de fingir que merecía lo que me dabas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Eras un buen hombre, Nathan. Demasiado bueno. Nunca debí haber sido parte de tu historia. Se puso de pie. No, no necesitas perdonarme, añadió. Solo, necesitaba decirlo. Cuando se dio la vuelta para irse, dije una última cosa. Mi madre te compadeció. Se congeló. Dijo, eras una sombra con una sonrisa. Y esperaba que te fueras antes de que olvidara cómo se siente la luz real. Amanda no dijo nada, simplemente salió. Y esa puerta, no la cerré suavemente. La cerré con llave. La mañana siguiente se sintió diferente. No porque el aire hubiera cambiado o el sol brillara más, sino porque el ruido finalmente se había ido. Ese zumbido bajo y constante de tensión al que me había acostumbrado durante el último año se había desvanecido. Y en su lugar había silencio. No paz, todavía no, sino silencio. Tomé una ducha larga, del tipo en el que no piensas en el tiempo. Dejé que el agua me golpeara la cara hasta que mi piel se arrugó y mis pensamientos se suavizaron. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba repitiendo discusiones en mi cabeza, no estaba ensayando lo que debería haber dicho, no estaba planeando venganza.
Simplemente estaba allí. Al mediodía, fui a la oficina. Lindsay me recibió en la puerta con una media sonrisa. Parece que has dormido, dijo, entregándome mi café. La primera vez en semanas, admití. Tuvimos una breve reunión sobre la fundación. Las donaciones ya estaban llegando, los mensajes llegaban a raudales de desconocidos, hombres, mujeres, personas que se habían sentido descartadas durante sus momentos más bajos, manipuladas por alguien a quien amaban mientras su mundo se derrumbaba. Hacía que cada hora oscura valiera la pena. Pero mientras estaba sentado en mi oficina revisando los correos electrónicos, uno destacó. Sin asunto, sin nombre del remitente, solo una frase corta, no conoces toda la historia. Había un archivo adjunto. Al principio pensé que era una broma, spam tal vez, Amanda o Jason tratando de provocar algo. Pero la curiosidad es algo terco. Hice clic en él. Era un vídeo, imágenes de vigilancia del pasillo de una residencia de ancianos. Granulado, en blanco y negro, con fecha de 3 semanas antes del fallecimiento de mi madre. Amanda estaba allí, de pie afuera de la habitación de mi madre, llorando lágrimas reales. No vio la cámara o no le importó. Estaba hablando, pero no había sonido, solo ella caminando de un lado a otro, con las manos en el pelo. Luego, Jason entró en el encuadre. La agarró del brazo, la apartó. Ella se resistió, gritó algo. Él la arrastró por el pasillo. El vídeo terminó allí. Mi pecho se apretó. No tenía sentido. ¿Por qué Amanda visitaría a mi mamá sola? ¿Por qué estaba llorando? Llamé al número adjunto al correo electrónico. Una enfermera contestó. Hola, llamo por un correo electrónico que me enviaron esta mañana. Imágenes de vigilancia. Nathaniels. Sí, se me indicó que compartiera eso con usted si algo le sucedía a la mujer de la habitación 309. Su madre. Nos pidió que documentáramos ese momento. Dijo que usted lo entendería más tarde. Dejó otra carta. No la envié antes porque, bueno, se sentía demasiado personal. Mi garganta se secó. ¿Puede enviármela ahora? Minutos después, llegó otro correo electrónico. Otro sobreescaneado, esta vez con la letra de mi madre de nuevo. Amanda cometió errores, pero vino a despedirse. Lloró por ti, no por ella misma. Jason la detuvo, y antes de que pudiera liberarse, vi sus lágrimas. La vi intentarlo. Harás lo que debes, pero necesitaba que supieras que hubo un momento, Nathan, en que ella te eligió a ti, y alguien más se lo quitó. Me recliné en mi silla, con el corazón latiendo como un martillo contra el acero. Esa carta no deshizo el dolor, no excusó la traición, pero sacudió algo dentro de mí, la simple y peligrosa idea de que las cosas no eran tan blancas o negras como había creído. No llamé a Amanda, no respondí a la enfermera, pero esa noche serví 2 vasos de bourbon, uno para mí y otro para la mujer que, incluso desde la tumba, todavía encontraba maneras de cambiar el rumbo de mi vida. Y me pregunté, ¿qué habría hecho si Jason no la hubiera detenido? ¿Habría sido todo diferente? ¿O todavía estaría sentado aquí solo? Los días siguientes fueron una niebla. No como la niebla sofocante de la traición, esta era diferente. Una especie de estática mental, como estar parado entre 2 estaciones de radio, captando fragmentos de 2 verdades contradictorias y sin saber cuál creer. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese vídeo, Amanda llorando, apartando a Jason. No encajaba con la mujer que se burló de mi dolor o firmó su nombre tan fácilmente en esas facturas de hotel. Pero las personas nunca son solo una cosa, ¿verdad? Fue cruel, eso era real. Pero tal vez también estaba atrapada. Aún así, saber que intentó despedirse de mi madre, que lloró por mí, no fue suficiente para desatar el nudo que dejó en mi pecho. Simplemente lo apretó más. Y entonces llegó la llamada telefónica. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que debía hacerlo. Era la hermana de Amanda, Lauren. No cuelgues, dijo inmediatamente. No llamo por ella. Me quedé en silencio. No está bien, continuó Lauren. Se está quedando conmigo ahora, y no ha hablado con nadie en 3 días. Apenas come, apenas se mueve. Podía oír el tráfico de fondo.
Estaba afuera, caminando nerviosa. Me lo contó todo, Nathan. Sobre Jason, sobre lo que planeó, lo que casi hizo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté fríamente. Porque creo que mereces la verdad. Y porque eras la única persona que se preocupaba por ella, incluso cuando no lo merecía. Esa última parte impactó más fuerte de lo que quería. Iba a dejarlo, añadió Lauren. Antes de que muriera tu madre, había terminado. Ese día que apareció en el hospital, no solo lloró, le preguntó a tu madre cómo arreglarlo. Estaba lista para confesar todo. No lo hizo, dije secamente. Lo sé, susurró, porque Jason apareció. Tenía miedo, no de perderte a ti, sino de lo que él haría si ella se iba. No conoces toda la historia. Quería colgar. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. No te pido que la perdones, Nathan. Solo pensé que deberías escucharlo de alguien que no está tratando de manipularte. Me quedé sentado allí después de que terminó la llamada, mirando a la nada. Habría sido más fácil si Amanda hubiera sido simplemente un monstruo. Pero no, vi grietas en la máscara. Y tal vez eso era peor, porque ahora tenía que cuestionarlo todo, incluso mi ira. Esa noche conduje sin rumbo fijo. Pasé por lugares que solían significar algo, el restaurante donde le propuse matrimonio, el banco del parque donde nos sentamos la noche que murió su padre, el puente que cruzamos durante la tormenta cuando pensamos que éramos invencibles. Todo embrujado, y sin embargo, todo mío. Cuando llegué a casa, estaba agotado, no por el camino, sino por el peso. Pero antes de que pudiera siquiera salir del coche, mi teléfono vibró de nuevo. Otro correo electrónico. Asunto, declaración final, Amanda Hayes. Me congelé. Lo abrí. Dentro había una carta, larga, escrita a mano, escaneada. Debió enviársela a su abogado. Una última palabra, o tal vez una confesión. Escribió sobre cómo conoció a Jason, cómo la atención se sintió como oxígeno en un momento en que nuestro matrimonio se sentía frío, cómo justificó cada pequeña traición como solo por ahora, hasta que dejó de ser pequeña. Admitió que fue demasiado lejos, que se convirtió en alguien a quien no reconocía, alguien a quien odiaba. Pero luego escribió algo que me detuvo en seco. Esperé demasiado para ser honesta, y cuando estuve lista, Jason se aseguró de que no pudiera. Le tenía miedo. Le tenía miedo a lo que diría, a lo que haría. Pero eso no hace que lo que te hice sea mejor. Rompí algo que no puedo arreglar. Sé que nunca volverás a amarme. Yo no lo haría si fuera tú. Solo quería que supieras que te amé, al menos una vez, y tal vez todavía lo haga. Pero me voy ahora, para siempre. Te mereces la paz, y yo nunca seré parte de ella de nuevo. Miré esa pantalla durante mucho tiempo. Luego presioné eliminar. No por odio, sino porque no necesitaba la carta. Ella ya se había ido. Pasó un mes. El aire se volvió más frío, las hojas más oscuras. El otoño tiene una forma de coincidir con el dolor, ambos llegan lentamente, luego de golpe. Pero a diferencia del dolor, el otoño termina eventualmente. La casa estaba en silencio ahora, pacíficamente en silencio. Sin portazos, sin risas falsas con los dientes apretados. Solo yo, solo el ritmo de un hombre aprendiendo a respirar de nuevo. Tomaba mi café en el porche todas las mañanas, leía el periódico como un viejo, no porque me importaran los titulares, sino porque era algo constante, algo que no mentía. La fundación, el proyecto Marlene, creció más rápido de lo que esperaba. Correos electrónicos de personas de todo el mundo, hombres que habían sido descartados durante sus momentos más bajos, mujeres también, padres, personas que confiaron en el alma equivocada mientras lloraban a la correcta. Encontraron algo en la historia, no en Amanda, no en Jason, en el silencio que sobreviví. Nunca respondí a la carta de Amanda. No necesitaba hacerlo. Algunas cosas no requieren cierre, solo distancia. Jason desapareció, borró sus cuentas, se mudó a otra ciudad. Por lo que escuché, bien. Que empiece de nuevo en otro lugar, lejos de las sombras que ayudó a crear. En cuanto a Amanda, no sé a dónde fue. Lauren dijo que ingresó en terapia, dijo que no está saliendo con nadie, no está trabajando, solo reflexionando.
Ya no la odio, pero tampoco la perdono. El perdón es un regalo que no le debo. La curación no requiere su arrepentimiento, solo requiere la verdad. Y la obtuve en el momento en que abrí la carta de mi madre en esa fría y estéril habitación de hospital. Ese sobre no solo expuso una mentira, me salvó la vida. La gente siempre dice que el dolor te muestra quiénes son tus verdaderos amigos. Yo iría más allá, te muestra quién eres cuando el mundo te olvida, cuando las personas más cercanas a ti se desvanecen en el aire. Lo que queda es crudo, real, a veces, brutal. Pero lo que construyes a partir de eso es tuyo para siempre. Ahora me despierto antes del amanecer. Corro. Respiro más profundo. Sonrío cuando nadie mira. Reconstruí la habitación de invitados en una pequeña biblioteca. Encontré alegría en el silencio. Y a veces, solo a veces, pienso en Amanda. No con ira, ni siquiera con tristeza, solo con una especie de reconocimiento silencioso. Fue una tormenta, y me quedé en medio de ella demasiado tiempo. Pero las tormentas pasan, y yo sigo en pie. Así que, si estás leyendo esto, quien quiera que seas, y estás en tu propia tormenta, te diré esto: deja que duela, deja que te atraviese. Pero cuando termine, no vayas buscando lo que te rompió. Construye algo mejor. Luego cierra la puerta con llave.